Buenos días a todos, el Señor les bendiga, los que están aquí, los que están en su casa. Un abrazo en el nombre del Señor, deseando que este día sea de gran bendición para todos y que gocemos de la paz y de la comunión que Él nos da en nuestras familias. Bendito sea el nombre del Señor. Él es un Dios de amor, de misericordia, de gracia para cada uno de nosotros. Primeramente, pues gracias a Patty, a Misión Kids, que apoyaron esta actividad el día de ayer, donde muchos amigos asistieron y pudieron escuchar la palabra, a todos los que participaron también en esta actividad de una u otra manera para sacarla adelante, que el Señor los bendiga. Tuvimos 48 personas nuevas o personas que no son de la iglesia, que estuvieron allí, o que no eran, ¿no? Y estuvieron allí ayer en ese momento especial. Entonces agradecemos al Señor por ese resultado y oramos para que esta semilla que ha quedado sembrada en cada corazón pueda crecer y dar fruto para la gloria de su nombre. Vamos a estudiar la palabra del Señor esta mañana. Es una parte, o tal vez la parte más importante también de nuestra celebración, sin dejar de decir de que la alabanza y la adoración también es una parte importante, donde nosotros nos brindamos a Dios, nos ofrecemos al Señor en sacrificio vivo. La alabanza y la adoración no es un momento de entretención mientras viene la palabra, no, es un momento activo en el cual nosotros nos conectamos con el Señor y ofrecemos nuestra vida a Él. Por eso haga la manera de estar bien puntual en cada reunión para participar de este tiempo de adoración y de exaltación al Señor. Y también prepara nuestros corazones, o preparamos nuestros corazones para escuchar también lo que Dios tiene para nosotros. No me he podido desprender yo en los últimos días, en las últimas semanas, de esta porción de la Escritura en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11. Entonces quiero volverlos a llevar allí a esa porción de la Escritura y meditar en otras cosas. La palabra del Señor es muy rica, es muy inagotable, es profunda y amplia. Y hay muchas cosas que en un mismo pasaje de la Escritura podemos ver y entender. Y he estado meditando mucho en esta Escritura en estos últimos días, de todo lo que el Señor nos ha hablado en ella y también otras cosas que están allí quiero compartirles en esta mañana. Así que abramos nuestras Biblias una vez más en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5 del versículo 1 al 11, y los invito para que volvamos a leerlo. Dice la Escritura de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo Simón, Pedro viendo estos, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Alabado sea el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es sobrenatural, que es poderosa, y que cuando nos acercamos a ella con reverencia y con un corazón dispuesto, tú siempre nos hablas. Gracias porque tu palabra, Señor, es la verdad que nos libera, que nos salva, que nos transforma, que nos renueva las fuerzas y que nos da el ánimo y la fortaleza y la guía. Es la lámpara a nuestros pies.
Bendice tu pueblo, tu iglesia, a través de tu palabra esta mañana, como has bendecido también mi vida a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hace 8 días les compartí el tema que titulé una gran visión por la cual vale la pena vivir y vale la pena morir, y enfocarnos en las personas que Dios ama y vivir para la gloria del Señor, y enfocarnos en el potencial de las personas que nos rodean. Pero hoy quiero enseñarles, con base en esta palabra, cómo Dios se mueve. ¿Cuántos creen que Dios se mueve hasta hoy? Que Dios es real y que Él sigue moviéndose, como se movió en los tiempos bíblicos, en las personas, en las familias, en las naciones. Dios no ha desamparado su creación, sino que hasta el tiempo de hoy Él sigue actuando, Él sigue obrando. Como alguna vez dijo el Señor Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y Él sigue trabajando, y Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, las maneras como Dios actúa pueden resultar para nosotros muy incomprensibles. A veces uno no entiende lo que Dios hace, como a veces uno no entiende lo que algunos expertos hacen en su materia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un dibujante empieza su dibujo. Bueno, antiguamente, que yo no sé si todavía dibujan los arquitectos así, antiguamente tenían mesas de dibujo y empezaban a hacer sus diseños allí. Hoy los hacen computarizados. Pero si uno no entiende, cuando empieza a ver esos trazos, uno dice: ¿pero qué está haciendo? Eso me parece una locura, ¿verdad? Pero en la mente de Él está claro, y ya después lo podremos ver con mayor claridad. Y así, cuando Dios obra en las personas o obra en nosotros, a veces nosotros decimos: yo no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que está haciendo en otros, o con esta situación, o por qué no actúa de esta o de aquella manera. Y tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo alguna vez, dijo: cuán insondables son los juicios de Dios, cuán incomprensibles e inescrutables son sus caminos. Seguramente no alcanzamos a entender la forma como Dios trabaja, pero Dios trabaja en las personas y trabaja en nosotros, a pesar de que a veces no entendemos. Entonces, al estudiar las Escrituras y conocer el testimonio de muchas personas en las Escrituras, podemos entender algunas cosas de la forma como Dios se mueve. Lo importante es saber que Él se mueve y que su poder y su gloria está a nuestra disposición, y que podemos, por medio de la oración, conectarnos con Él y ver la obra de Dios en nosotros. Alabado sea el Señor. Hay un Dios que nos ama y que está interesado en nosotros, y que está obrando y que quiere obrar y que quiere darnos sabiduría y entendimiento sobre lo que Él está haciendo, para que tengamos paz y podamos conocerle más cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando veo este pasaje, veo esas maneras como Dios trabaja, y de eso es que quiero compartirles en esta mañana. En primer lugar, lo que vemos es que el Señor se mueve en las circunstancias adversas. Diga conmigo: el Señor se mueve en circunstancias adversas. Así que el problema o la necesidad o la prueba que llamamos, o la circunstancia que vivimos y que debemos mirarla, como dijo el apóstol Pedro, no se extrañen como si alguna cosa rara les estuviera pasando. Es normal que pasemos adversidades. En esta vida, dijo Jesús, tendréis aflicción. Y no nos escapamos de eso. La pandemia nos tocó a todos, ¿verdad? A los creyentes, a los no creyentes. Y los que murieron, se murieron creyentes y no creyentes, ancianos, niños, de todas las edades y de todas las clases sociales, y de toda la clase de personas les tocó esto. Entonces hay circunstancias. Los problemas matrimoniales, por ejemplo. Los que aquí tienen hogar, ¿ha tenido algún problema matrimonial alguna vez? Eso es normal. Es normal. Situaciones económicas, situaciones de orden laboral, problemas interpersonales. Bueno, todas las situaciones que suelen pasar las personas nos pasan a todos, a creyentes y a no creyentes, a personas que están con Dios y a los que están sin Dios. Pero los que estamos con Dios podemos entender que Dios se mueve
en medio de las circunstancias adversas. Por eso es que a veces Dios mismo las propicia. Aquí estamos frente a una situación que Dios mismo propició. ¿Cuál fue la situación adversa de estos discípulos? Que no eran discípulos hasta el momento en que Jesús los llama. De estos 3 pescadores. Que no pescaron nada. Que estuvieron toda una noche de pesca, entre comillas, tirando la red aquí, tirando la red allá, esforzándose, y toda una noche de desvelo y de trabajo. Y a la mañana, cuando están con su barca lavando sus redes, ¿cuántos pescados? 0 pollito, 0 pescadito. No había pescado. Y era una situación extraña, porque uno dice que hayan cogido poco, pero al menos unos 4 o 5 o 10 tal vez. Pero que tú abras tu almacén o tu negocio y en todo un día o en toda una semana no vendas nada, ni una aguja, pues eso es raro, ¿verdad? Los que tienen empresa o negocio, que se pase un mes y no haya un cliente, o que pasas todas las hojas de vida que quieres pasar y no sale el trabajo que estás tratando de conseguir, o alguna situación, o sea, que te vas en blanco. Dice, pero carambas, aquí ¿qué está pasando? ¿Será el diablo? ¿O será que yo no sirvo para esto? ¿O será que no es lo mío? Podrían pensar estos pescadores, ¿verdad? Como que nos toca dedicarnos a otra cosa, pero la situación fue grave. Pero yo veo en la escritura que Dios mismo propició esa situación. Es como si Dios hubiera dado la orden en la tarde anterior: escóndanle los peces a esos pescadores. Necesito que esta noche no pesquen absolutamente nada. Y pasaron la noche en blanco. Y ellos no entendían. Pero a la mañana, cuando están lavando sus redes, se encuentran que hay una multitud en la playa y que hay un hombre predicando que se llama Jesús y le pide prestada la barca. Yo creo que a propósito, para que no se fueran a ir para la casa a desayunar tan rápido. Y se sube a la barca y desde la barca empieza a enseñar la palabra. Y mientras ellos lavaban las redes, están escuchando la palabra del Señor. Esto no era casualidad que Jesús estuviese a la mañana ahí para enseñar la palabra y que justo ellos tuvieran que escucharla, y que fuera después de una noche sin pescar nada, y que después Jesús los invitara de nuevo al mar a decirle, vamos a pescar. Había un propósito, había un plan, así que estaba en la mente de Dios y estaba en el propósito de Dios que pasaran esa noche sin pescar nada. ¿Y esto por qué? Porque Dios se mueve en medio de las circunstancias adversas. Como dijo alguna vez el gran predicador Carlos Spurgeon, que lo llamaban el príncipe de los predicadores: si el problema que tienes es una oportunidad para que te acerques a Dios, entonces lo que tienes no es un problema, sino una bendición. Alabado sea el Señor. Y sucede que muchos de los problemas que las personas enfrentan o enfrentamos son oportunidades para que Dios se glorifique, para que Él se revele, para que Dios se mueva en nuestras vidas. Y así debemos ver todos los hijos de Dios. Cualquier cosa que sea por lo que estés pasando en esta mañana es una oportunidad de que Dios se mueva en tu vida. Todo depende de tu respuesta. Alabado sea el Señor. Y de tu entendimiento, de tu sabiduría. Por eso cuando estamos en diversas pruebas, dice Santiago, gócense y alégrense, pero pidan sabiduría de Dios para entender, porque Dios suele moverse en medio de circunstancias difíciles. Cuando lees la Biblia, lo encuentras por todas partes. Caso de Abraham, caso de Moisés, caso de José, caso de Sansón, caso de Gedeón, caso de Samuel, caso de David, y sigo mencionando casi todos los personajes de la Biblia. Vieron a Dios, ¿cuándo? En medio de circunstancias difíciles, a veces demasiado difíciles, extremadamente difíciles. ¿Se acuerdan de Lázaro? El muerto que Jesús resucitó, que tenía 2 hermanas y que pidieron oración porque estaba enfermo, y cuando llegó el Señor, ¿qué había pasado? Se había muerto y ya lo habían sepultado y estaba ya en descomposición. Su hermana dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. ¿Era grave la situación de Lázaro?
Claro, gravísima. Pero el Señor mismo propició esa situación y esperó que se muriera y que lo enterraran. Pero él ya lo había dicho: Lázaro duerme y voy a despertarle. Alabado sea el Señor. Entonces no te lamentes de nada. Ve en las circunstancias difíciles una oportunidad de conocer a Dios y de que Dios se mueva. Y hoy le podemos decir: Señor, entonces te doy gracias por esto y espero que tú te vas a mover en esta situación, en esta semana, antes que termine este año. Veré tu poder y veré tu gloria, porque hoy tú me dices que te mueves en medio de las circunstancias difíciles. Así que esta circunstancia difícil no es para destrucción, es para bendición. Glorifícate en ella. Alabado sea Dios. En segundo lugar, Dios se mueve por medio de su palabra. Siempre que Dios va a hacer algo, envía adelante su palabra. ¿Aló? Así es. Siempre hay una palabra. Y antes, como dijo uno de los escritores, uno de los profetas, que Dios no hará nada sin revelarlo a los profetas. Y lo que significa eso es que Dios, antes de hacer algo, siempre le muestra a alguien algo y le da una palabra y advierte la situación para que luego se conozca lo que Él está haciendo. Entonces él va a sanar a alguien y manda a alguien que le dé una palabra, y por medio de esa palabra entonces luego viene la obra del Señor. Como dijo el salmista en el Salmo 107, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por eso es que aquí, en este llamado que hubo para estos discípulos, y antes de ese milagro y de Dios moverse en esa situación de ellos, Jesús está en la playa haciendo ¿qué cosa? Enseñando la palabra. Y el gentío se había agolpado aquella mañana para escuchar la palabra de Dios. Y siempre que se predica la palabra del Señor, como hoy se está predicando en muchos lugares, esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra tiene un fin, tiene un propósito, y el Señor hace la obra por medio de ella, y el Señor es fiel a su palabra. A veces inclusive sin importar quién la predique. Hemos encontrado cómo Dios respalda la palabra aún de una persona borracha, un descarriado por allá en una cantina, pero que conoce la palabra y le dice a otro: oye, lo que tú necesitas es de Dios. Y el Señor usa la palabra y el otro se salva, aunque el borracho siga su camino, porque Dios respalda y honra su palabra. Gloria sea a Dios. Qué hermoso que tenemos la palabra de Dios, que la tenemos escrita, que la tenemos en el corazón, que la podemos hablar, compartir, y la palabra es poderosa. Y cuando se habla la palabra, mira, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra que el Señor le dio a estos hombres, cambió el destino de ellos y el destino de la historia. Por la palabra que el Señor pronunció en la tumba de Lázaro, Lázaro se levantó después de 4 días de muerto. La palabra del Señor puede transformar no solo las circunstancias, sino la vida de las personas eternamente. Por eso es importante leer la palabra, estudiar la palabra, oír la palabra, predicar la palabra del Señor. Y aquí está Jesús predicando la palabra. ¿Y qué es lo que dice Simón antes de atender la invitación que Jesús le hace? Cuando el Señor termina su sermón y le dice: boguen mar adentro, súbanse a la barca y vamos a pescar, echen las redes para pescar, tráiganlas otra vez las redes a la barca. ¿Qué dice Simón? Toda la noche, Señor, perdóname, pero toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No hay pescado. ¿Para qué vamos a volver a tirar las redes? Ya las lavamos. El Señor dice: vamos. Y Simón dice: bueno, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuántos intentos hemos hecho? Desde la tarde anterior, aquí, allá, y nada. Y dice: mas en tu palabra. Vamos otra vez. Voy a hacer otro intento. Ahora, en tu palabra. Y cuando él se refiere en tu palabra, se refiere a la enseñanza que Jesús estaba compartiendo aquella mañana. Que no registra Lucas cuál fue el tema del cual Jesús estaba hablando, ni cuánto se demoró en esa enseñanza, si media hora, si 1 hora, pero ellos escucharon toda la enseñanza de Jesús esa mañana mientras lavaban sus redes.
Y seguramente Jesús, que estaba hablando la palabra del Señor, les habló de la fe y de lo sobrenatural y del poder de Dios. Y entonces Simón dice, pues, no hay pescado, lo hemos intentado de todas las maneras, pero en tu palabra voy a echar la red. En tu palabra, vamos al agua otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Resultado, en esa palabra, después de oír la palabra y con la fe en la palabra, las circunstancias cambian. Bendito sea el nombre de Dios. En tu palabra. Echen las redes, Señor, pero es que ya lo hemos hecho. ¿Cuántos intentos hemos hecho? Pero voy a obedecer tu palabra, en tu palabra. Otro intento. Necesitas, lo que quiero decir con esto es que necesitas, en medio de una situación difícil, lo que necesitamos es una palabra del Señor. Cuando estás en medio de una situación difícil y no sabes qué hacer, y crees que Dios se va a mover o se está moviendo en esa situación que tú no entiendes, pero que necesitas ver la gloria de Dios, lo primero que tienes es que abrir el libro y decir, Señor, aquí estoy, háblame. ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres que yo haga en medio de esta situación? Lo que tú quieres que yo haga es que me divorcie. Lo que tú quieres que yo haga es que cierre este negocio. Lo que tú quieres que yo haga es que cambie de ciudad. Lo que tú quieres que yo haga es que me deprima y me encierre o acabe con mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque a la gente se le va ocurriendo cosas para hacer, pero no discierne, no escucha la voz del Señor. En muchos momentos difíciles de nuestra vida, por experiencia lo podemos decir, con mi esposa, con nuestra familia, hemos buscado al Señor, y cuando hemos buscado al Señor, el Señor nos ha dado una palabra. Y en esa palabra, en poder decir, el Señor me habló en medio de esta situación y lo que Él me indica es esto, y al entender su voluntad podemos caminar en esa palabra y ver la gloria del Señor. Es más, así nació esta iglesia. Damos la gloria a Dios por eso. En medio de situaciones difíciles, lo que necesitas es oír a Dios. El diablo va a tratar de hablarte también. Tu propia carne, naturaleza humana va a tratar también de hablarte. Otras personas te dirán cosas, pero lo que tú necesitas es una palabra que diga, Señor, yo lo he intentado de todas las maneras y yo he hecho esto y aquello, pero en tu palabra voy a caminar ahora. En esto que tú me dices voy a afirmar mi corazón y este será mi camino para tu gloria y honra. Y ahí veremos la gloria del Señor. Mas en tu palabra lo intentaré otra vez. Hay gente que dice, ya esto no va más, hasta aquí fue, ya. Y se aparece el Señor y dice, pero mira. Y tenemos que decir, bueno, Señor, en tu nombre y en tu palabra, hagámosle otro intento a esto. Resultado para estos pescadores, 2 embarcaciones llenas de pescado, y no solo eso, sino una transformación del destino de sus vidas, como ya lo hablamos hace 8 días. Entonces, Dios se mueve, en primer lugar, ¿cómo se mueve? En medio de circunstancias difíciles. Así que alabe al Señor por sus circunstancias difíciles, no se lamente de nada. Dios se está moviendo o se quiere mover. Número 2, Dios se mueve siempre por medio de la palabra. Y hoy el Señor te está hablando. Así que ahí vas conectado. Pero necesitas quizá en tu situación específica discernir la voz de Dios y que el Señor te hable. Dijo el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero te las voy a mostrar. Te voy a dar una palabra y te voy a guiar y vas a salir de esta y vas a salir airoso y bendecido y en gloria. Vas a ver la gloria de Dios. Eso le dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ella necesitó una palabra del Señor. Número 3, Dios se mueve con poder sobrenatural. Él se mueve en lo natural, pero también se mueve y más se mueve en lo sobrenatural. Él deja que nosotros agotemos todos nuestros recursos naturales. El buen médico,
nuestra destreza, nuestros consejeros, todo lo que podemos hacer. Pasa las hojas de vida, haz lo que puedas. Y cuando nosotros llegamos al límite y decimos ya, hasta aquí fui, no fueron más mis fuerzas, ahí comienza la obra del Señor, en lo imposible, en lo sobrenatural, en lo que para nosotros es imposible, pero para Él es posible. Es más, lo que es para nosotros sobrenatural, es natural para Dios. Ese es su campo. Mientras que nosotros lo vemos tan difícil, Dios lo ve muy fácil. Y en un momento Él puede resolver una situación que lleve muchos años o mucho tiempo. Aquí estos señores toda la noche intentando aquí y allá y no habían podido. Y en un momento, en un atarrayazo, en un intento, recogieron lo que no habían podido recoger en toda una noche. Mira, hermano, en un día el Señor le puede dar lo que en un año en tus fuerzas no has podido lograr. Él lo puede hacer. Para Él es fácil, porque Él es un Dios sobrenatural. El cristiano debe saber que cuenta con lo sobrenatural de Dios. Estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. Dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Deberíamos conectarnos más con eso, porque a veces entendemos y decimos, bueno, pues sí, pero vendrá de manera natural todo, y de manera natural vienen muchas cosas, y gloria a Dios. Pero qué lindo cuando Dios mete su mano y definitivamente uno dice, esto fue Dios quien lo hizo, porque nadie más sino Él lo pudo hacer. Y podemos tener todos los días la expectativa de ver el poder sobrenatural en nuestras vidas. Es la manera normal como Dios se mueve, lo que Él actúa. Así que debes tener esperanza en eso y expectativa. ¿Por qué irá a hacer el Señor ahora en medio de esta situación? ¿Cómo la irá a resolver? ¿Cómo se irá a mover? Porque Él lo hará, Él lo ha prometido. Tengo es que ver cómo es que el Señor me va a sacar de esta. Y Dios lo hará. Él se mueve con poder sobrenatural. Aquí hubo esa pesca gloriosa, maravillosa. Fue un hecho realmente no difícil para Dios hacer eso. Para el hombre sí, pero para el Señor. Pero esto marcó la diferencia para esos hombres, para el conocimiento de Dios. Aún después ellos se preguntaban, cuando Jesús una noche reprendió el mar en medio de una tempestad, decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que le dio una palabra a una higuera? Nunca jamás coma nadie fruto de ti, y al otro día se secó desde las raíces. Su palabra poderosa, su voz. Por eso lo sobrenatural debe acompañar siempre al pueblo de Dios, al Hijo de Dios. Está a disposición, no de los pastores ni de los que más fe tengan, no, de todo creyente, de toda persona que camina con el Señor. Nuestro Dios, que dijo, yo estaré con vosotros todos los días, es un Dios sobrenatural, como lo canta Marcos Witt en su canción. Número 4, Dios se mueve cuando nosotros tomamos decisiones. Ojo, y este es el punto clave para nosotros, porque a veces todo lo anterior como que lo entendemos bien, y cuando llegamos a este punto estamos esperando que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer, o que Dios decida lo que nosotros tenemos que decidir. Y Dios espera también, porque Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, espera que nosotros tomemos decisiones. Una vez entendamos que Dios se está moviendo y que Él nos ha dado una palabra y creemos en su poder sobrenatural, ahora sí, manos a la obra y actuemos. ¿Cómo se ve esto en el texto? Quiero señalar 3 palabras que nos ayudan a identificar cómo los discípulos
Simón y sus compañeros respondieron al propósito de Dios y a la palabra del Señor aquel día. En primer lugar, obediencia. Obedecieron. ¿Qué dijo Simón? No hay pescado. Ya hicimos todos los intentos, pero voy a obedecer a lo que tú estás diciendo. Si eso que acabas de decir es verdad y tú lo crees, vamos a probar si es cierto. Y decide obedecer. Porque otro terco dice, no, no hay pescado, yo voy para la casa. Ustedes verán si van allá a perder el tiempo, yo me voy a desayunar. Hay gente así, ¿sí o no? Que le cuesta obedecer. Y el problema es que cuando Dios le habla a uno, a veces lo que Dios le dice a uno que tiene que hacer es un reto bien grande, es un desafío. Y uno dice, uy, pero es que esto es complicado. Como cuando Jesús le dijo a Simón también, ya más adelante, que era un discípulo, cuando él dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora el problema era obedecerle. Y él se mandó al agua a caminar sobre las aguas y lo pudo hacer obedeciendo. Claro que en un momentico tuvo miedo y empezó a tragar agua, pero ahí está, la respuesta debe ser obediencia. Que cuando leamos la Biblia, que cuando entendamos lo que Dios dice, podamos obedecerle a Él. Hace unos años atrás, por allá creo que era el año 1999, estábamos en dificultades de matrimonio con Patti. El 2000 fue clave para nosotros, Dios hizo algo con nosotros ese año. Pero en el 99, en medio de una crisis matrimonial, yo saqué la maleta. Yo no sé si le he contado a algunos de ustedes. A la 1 de la mañana, después de una discusión, saqué mi maletica ahí con algunas cosas que eché y me salí de la casa y salí. Imagínate. El pastor Wilmer, ya era pastor. Recuerdo que saqué la maleta y por ahí empecé a caminar en el barrio y me senté en una sardinel a pensar. Esa mañana yo, es casi audible, no audible, pero casi escuché la voz del Señor. Me pegó un regaño. Fue la pregunta que Dios le hizo a Elías. ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Usted qué hace aquí? No sea bobo, vuelva para la casa, meta esa maleta a la casa. ¿Para dónde va a coger? Usted no es el que ha predicado y ha dicho que hay que hacer la voluntad de Dios. Ya preguntó. Y así, Señor, yo estoy convencido que me casé haciendo tu voluntad, que Patti es la voluntad del Señor para mi vida y que lo que tengo que hacer es levantar este matrimonio y restaurarlo y buscar la salida, y esta no es la salida. Bueno, otra vez cogí y metí la maletica. Escuchar la voz de Dios y obedecer. Porque hay gente que el orgullo no lo deja obedecer. Ay, no, yo no voy a ir a rogar, yo no voy a ir a hacer eso. Pero cuando escuchas la palabra del Señor y cuando Dios te guía en la palabra, el Señor te lleva a obedecer y a vivir de acuerdo a la palabra. Obediencia. Esa debe ser nuestra respuesta. Entonces Dios se mueve cuando obedeces, cuando respondes a la palabra con obediencia. Número 2, ahí en ese, B más bien, del número 4, ¿no? Estoy en 4A, ahora B. ¿Sí me van a entender? Ok. Arrepentirse, estoy mencionando palabras, arrepentirse. Porque no es solo volver a meter la maleta, es arrepentirse. Pero es que es ella. No, también eres tú. Aquella mañana en la embarcación esa llena de pescado, Simón cayó de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí porque yo soy pecador, me siento sucio, he pecado de muchas maneras. Para uno llegar allá se necesita tener contacto con la palabra y saber que Dios se está moviendo. Eso nos cuesta, ¿sí o no? Pensamos que el problema es de los otros,
que las demás personas son las que cometen los errores, que es la esposa. Resulta que no, es uno también, que somos tercos, que hacemos mal, que actuamos mal. Entonces tenemos que reconocer nuestros errores antes de ver los de otros. Jesús dice: hipócrita, saca la paja de tu ojo antes de estar pensando saca la viga de tu ojo en lugar de estar viendo la paja del ojo de tu hermano. Es más grave tu error, tal vez. Debes llegar como Simón a estar de rodillas y arrepentirte. Las parejas en el grupo de parejas los sábados nos estuvieron enseñando la oración de los 6 minutos, y uno es arrepentirnos diariamente, con la esposa tener un tiempito, con el esposo, para decir: perdóname porque mira, esta mañana hice mal, actué mal, aquí en esto no salió bien, perdóname. Arrepentirse. Y cuando alguien se arrepiente, Dios se mueve. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La tercera palabrita, seguirle. Dejándolo todo, dice acá, le siguieron. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, es importante eso. Dios no lo va a hacer por nosotros. Será nuestro compromiso obedecer. Será nuestro compromiso reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, y será nuestro compromiso seguir al Señor, ser discípulos de Él, aprender de Él, crecer en Él, como lo hicieron estos varones cuando empezaron a seguir al Señor. Le aprendieron tanto de Él que después la misma gente del mundo los llamó cristianos, porque es que todos lo hacían como Cristo. Eran como cristicos chiquitos. Lo siguieron, le sirvieron, lo amaron, aprendieron a amarlo de tal modo que dieron su vida por Él. Y eso en un seguir al Señor día tras día, ser sus discípulos, sus alumnos, aprender de Él continuamente. Entonces, en resumidas cuentas, Dios se sigue moviendo, y Dios se va a mover en tu vida, y se mueve en medio de circunstancias difíciles, se mueve por medio de la palabra que nos da, se mueve cuando nosotros entendemos su poder sobrenatural, se mueve con poder sobrenatural, pero se mueve cuando nosotros tomamos decisiones. Tal vez el Señor está esperando hoy que tú tomes una decisión, y cuando tomes la decisión, Él se va a mover. Antes no. Es que nos cuesta tomar la decisión de dar el paso al agua. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, cruzó el río Jordán? Antes de entrar a la tierra prometida. Es una historia que está en el libro de Josué. Y Dios le dijo a Josué: el río se va a abrir para que ustedes pasen en seco. Pero dijo: dígale a los sacerdotes que tomen el arca del pacto que está en la casa de Dios, la saquen, vayan delante del pueblo y empiecen a caminar. Y cuando empiezan a caminar, como el río está desbordado, porque en esa zona se desbordaba, cuando empiezan a caminar y metan sus pies en el agua, el río se secará, no antes. Y ellos empezaron y se metieron, y dice, cuando el río ya les daba más arriba de las rodillas, empezó a suceder lo sobrenatural, y se secó el río Jordán para el paso de ellos. ¿Cuándo? ¿Esperando en la orilla que se seque? No, dando el paso de fe. ¿Se acuerdan los leprosos que el Señor sanó? Que eran 10. Vaya, muéstrense a los sacerdotes. Y estaban leprosos. Y mientras iban, fueron limpiados. Señor, pero es que para presentarnos al sacerdote tenemos que estar limpios. Límpianos primero. No, empiece a caminar en fe. Muévase en fe. Dé el paso de fe. Actúe en el nombre del Señor. Tome decisiones. Y cada uno sabrá de qué está hablando el Señor esta mañana. ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar? ¿Qué tienes que dejar? ¿O qué tienes que emprender? ¿O qué tienes que hacer? Pero siempre hay un actuar. El gigante ese Goliat que derribó David no se cayó solito, sino hasta que David corrió al arroyo y tomó las 5 piedras y le tiró la primera. Era una cauchera que tenía. Y este hombre estaba armado, era algo imposible, pero cuando él decide, la mano de Dios lo impulsa. Alabado sea el Señor. Emprende. Este es emprendimiento espiritual en el nombre del Señor.
No te quedes quieto esperando que Dios haga y que Dios haga todo. Un día una persona nos decía: pastor, es que estábamos orando por un empleo y entonces ya me llegó ahora una oportunidad para trabajar, recuerdo que era en la Olímpica, y entonces a ver si me ayuda a orar para ver si esa sí es la voluntad del Señor. Y dije: váyase a trabajar, hombre. Sí. Ya no es tiempo de orar, ahora tiene que caminar. Hay gente que se queda así orando y cuando ya tiene que actuar todavía sigue orando, dice. Tiene que decir como le dijo Dios a Moisés cuando antes de la división del Mar Rojo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche, y tú extiende la vara y divídelo. O sea, hay cosas ya para hacer. Hay momentos para orar, pero hay momentos para actuar. Dios se mueve cuando tomamos también decisiones. Oremos al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momentico y le damos gracias al Señor por su palabra? Y yo te pregunto para que oremos: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la cosa por la que has estado luchando y bregando? Puede ser tan distinta de una persona a otra, pero en esta mañana el Señor nos dice que Él se quiere mover en esa situación, se está moviendo ahí, se quiere revelar a tu vida en medio de esa situación, cualquiera que sea. Así que hoy le puedes dar gracias a Dios y decirle: Señor, gracias, porque aún en medio de esta situación donde yo quizá me haya sentido olvidado de ti, tú te estás moviendo. Te alabo, Señor, por este entendimiento. Ahora, Señor, revélame una palabra en relación a esta situación. Dame una palabra específica sobre la cual yo pueda caminar. Envíame una palabra. Tú lo puedes hacer de tantas formas. Dame una palabra, aviva tu palabra, y que yo pueda una mañana de estas, una noche de estas decir: Dios me habló, esta es la palabra, esto es lo que Dios quiere que yo haga, esto es lo que Dios me está indicando, el camino en el que debo caminar. Dile al Señor esta mañana: yo tengo fe en tu poder sobrenatural. Yo creo que tú eres un Dios suficiente, poderoso, que para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil. Tú puedes cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier persona. Tú, Señor, con una palabra tuya, con una intervención de tu mano, tú puedes cambiar todo. Aún situaciones imposibles, aún situaciones que llevan muchos años, aún situaciones que he hecho tantos intentos por cambiar y no he podido. Tú lo puedes hacer en un momento, Señor. Hoy abro mi corazón a lo sobrenatural y dile: gracias porque tú estás aquí conmigo. Gracias porque tú me estás viendo hoy. Gracias porque tú me estás hablando hoy. Gracias porque tú me das esperanza y aumentas mi fe con esta palabra, de saber que tú te estás moviendo en mi vida, Señor. Oh Espíritu de Dios, muévete, muévete, muévete en cada vida hoy, en cada hogar, en cada familia, en cada circunstancia, Señor. Obra, obra, obra con tu poder hoy. Pero también, Señor, dale a tu pueblo la determinación para tomar decisiones firmes, decisiones sólidas. Como dice tu palabra: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Oh Señor, tú pones nuestros pies sobre peña, nos sacas del fango, del lodo cenagoso, y haces camino derecho para nuestros pies. Lleva a tu pueblo a decisiones de obediencia, a decisiones de arrepentimiento, a decisiones de fe, a decisiones de seguir tus pisadas y de ser como tú y de pensar como tú y de abandonar toda situación que no es conforme a tu voluntad. Quizá el Señor está esperando que renuncies a algo o a alguien que no conviene, que no agrada a Dios y que tú lo sabes, pero que has vacilado,
Dile al Señor hoy tomo esa decisión que no he querido tomar. Hoy en tu presencia me resuelvo, me decido por ti, para seguirte, para obedecerte, para caminar contigo, para arrepentirme. Hay personas que han luchado con una situación de pecado por mucho tiempo y no han tomado decisión, han estado ahí en indecisión. Y hoy el Señor dice: decídete, decídete, no es en tus fuerzas. Cuando tú lo decidas y hagas el compromiso, yo te ayudo, yo te levanto, yo te sostengo, yo te llevo en victoria. Dile al Señor: aquí estoy, ayúdame a ser determinado, a no ser indeciso, dudoso, temeroso. Echo fuera el temor y con base en tu palabra, como hizo Simón, me decido a obedecer, me decido a caer de rodillas y arrepentirme, me decido a seguirte a ti de todo corazón y a caminar prendido de tu mano, Señor. Aquí está mi vida, oh Dios, colócala en las manos del Señor. Bendice tu pueblo esta mañana, Señor. Afirma, afirma, afirma tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Levanta tus manos delante del Señor y dale gracias. Dile: gracias. Tú te estás moviendo en mi vida. Tú harás lo sobrenatural en mi vida. Tú actuarás con tu poder. Tú me guiarás de tu mano, Señor. Gracias. Bendito eres tú. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Dios. Te adoro, te bendigo y bendigo esta congregación que está aquí hoy, los que están desde sus casas, Señor. Tu amor los envuelva, tu misericordia los sostenga, tu fidelidad los acompañe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.